y la señora Boluarte tiene los días contados, porque de aquí el Cusco y el Perú no se va de Lima hasta que renuncie la señora Boluarte. Muchas gracias por la cobertura, tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias. ¿Universitarios del Cusco han llegado hasta la capital? Sí, bueno, la Federación Universitaria conformó una delegación tanto de primeros auxilios con compañeros del UNSAF, tanto como una delegación para venir a manifestarnos aquí a Lima, porque es grave lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, en este caso sí hemos llegado a una delegación de universitarios, también hemos de toda la región del Cusco, de los jóvenes de la Asamblea Regional de Cusco. Estamos aquí en la UNI, nos hemos hecho las gestiones necesarias para que puedan recibirnos y podamos pernoctar algunos días acá. Ya se encuentran entonces en la UNI. ¿Cuántos universitarios son? Alrededor de 60, entre jóvenes y universitarios. Muy bien. ¿Y ustedes están pidiendo lo mismo que todos los protestantes? Es decir, que se vaya Dina Boluarte y que se adelanten las elecciones. Nosotros lo que estamos pidiendo es claro y concreto. Desde aquí a la señora Boluarte le decimos lo siguiente. Si bien es cierto, como estudiantes universitarios sabemos que su gobierno es constitucional formalmente, eso no implica que su gobierno sea legítimo. ¿Por qué? Porque ella desde el primer día que ha asumido su cargo lo que ha hecho es reprimir y asesinar a quienes protestan o quienes manifiestan en una situación tan delicada para nuestro país. Y en ese sentido también queremos decir claro y concreto que el Congreso de la República no tiene ningún tipo de aprobación. ¿Por qué? Porque se ha bajado a la SUNEDU, porque quieren militarizar a las universidades con el proyecto de ley 1423, y por eso los universitarios estamos en contra de un Congreso que, a pesar de que en algún momento ha sido elegido, pues está gobernando a las espaldas del país. No es la primera vez que salimos a movilizarnos, a marchar, son bastantes años. El movimiento estudiantil del Cusco es consciente desde hace más de 100 años de la realidad política que existe, y no pueden venir a decirnos que estamos siendo financiados por el terrorismo, por el narcotráfico, porque eso es falso, porque ni siquiera tienen las pruebas objetivas, en todo caso, para decir eso que menciona, ¿no?, que es totalmente falso. Por otro lado, queremos denunciar ahorita a través de este medio de comunicación que en estos momentos la rectora de la San Marcos ha permitido el ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos, una decana de América, que debieron pronunciarse. Finalmente son estos espacios académicos que debieron dar luz verde hacia la salida democrática del país, y no lo han hecho. Por el contrario, se han sentado al lado de la señora Boluarte, y la señora Boluarte tiene los días contados, porque de aquí el Cusco y el Perú no se va de Lima hasta que renuncie la señora Boluarte. No pueden seguir pisoteando los derechos de los campesinos, de los trabajadores, el voto de quienes hemos nosotros elegido democráticamente. A ella Leonela, también con una plancha presidencial. Leonela, pero lamentablemente lo que sucede en el país, no podemos permitir un genocidio hacia nuestros hermanos que protestan como derecho que ellos tienen, ¿no? Leonela, te dejo una pregunta, por favor, me tengo que ir a la pausa comercial. Me has dicho que el Congreso está sumamente desprestigiado, que no da para más. ¿Qué es lo que se podría hacer si es que Dina Boluarte renuncia? Va a tener que entrar alguien a gobernar, porque no va a haber, no se puede dejar un vacío en el poder. Estamos con Leonela Labra, presidenta de la Federación Universitaria del Cusco. Te había dejado una pregunta, Leonela. ¿Qué hacemos si es que renuncia Dina Boluarte? ¿Quién entra del Congreso de la República tan desprestigiado? Claro, para ser claros y concretos, el problema de fondo no es quién entra, quién sale y demás. El problema concreto es acá que necesita el país, que ya no aguanta más, es una urgente constitución que reconozca a los pueblos. Entonces, más allá de quién entra en el Congreso, lo que se necesita de manera urgente es una nueva constitución. Que le cueste entender al Congreso de la República que la gente es muy clara del sur, que necesita, y del Perú, por supuesto, se necesita un referéndum a la nueva constitución que abre la brecha democrática y saludable de nuestro país a poder debatir qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe cambiar en la constitución. Entonces, lo que tú me estás diciendo, que el principal pedido ya no es la renuncia de Dina Boluarte, ya no es la disolución del Congreso. Hay que ser claros y específicos. Nosotros no podemos permitir que este gobierno siga asesinando a personas.
Si bien es cierto, le toca asumir a alguien del Congreso formalmente, constitucionalmente, lo tendremos que entender como peruanos. Pero la plataforma de lucha es la renuncia de la señora Boluarte para que inmediatamente el Congreso asuma un gobierno transitorio, se den las elecciones generales y en esta misma se apruebe también un referéndum sobre la nueva Constitución. Esa es la plataforma de lucha, es muy clara, es muy concreta. Y ese proceso Muy bien, entonces va a durar bastante tiempo seguramente. Entonces, ustedes, como organización, me imagino que han conversado con con otras organizaciones. ¿Van a aceptar a quien se ponga como presidente? Disculpa la última parte. Ustedes que tienen una relación continua con otras organizaciones, ¿van a aceptar a quien se ponga como presidente? Miren, nosotros vamos a seguir luchando porque esta agenda se cumpla. Así que eso es importante que quede claro. Es importante también entender que ese gobierno del Congreso Leonela, lo que pasa es que transitorio. si renuncia a Dina Boluarte, que eso queda en manos de ella porque no se le puede obligar, hay una sucesión, constitucional, que es el señor una Williams. mesa del Congreso que tenga que escuchar a la población y no tenga que gobernar a espaldas de la población. Y obviamente tiene que ser un representante del Congreso independiente a todos los grupos políticos que lo único que buscan ahorita es interés. Bueno, y si no les gusta, a la gente del sur. Nosotros seguimos en medida de lucha hasta que la agenda se cumpla. Muy bien, entonces lo que ustedes quieren es que el próximo presidente se adecúe a sus medidas de lucha. Para tenerlo totalmente clara. El presidente del Congreso de la República tiene que asumir, el que asume el cargo tiene que asumir de manera independiente, inclusive de manera independiente a estas, entre comillas, fuerzas políticas de derecha e izquierda del Congreso, tiene que asumir un gobierno de transición urgente porque el país se está agudizando. No es que solamente tiene que escuchar a nosotros que estamos en protesta, sino tiene que asumir una responsabilidad como tiene que ser de un representante de nuestro país. En este caso, no es que se adecue a uno u otro partido o solamente a nuestra plataforma de lucha, porque son inmensas las necesidades del país. Se tiene que asumir con responsabilidad un gobierno de transición de Estado. Una última consulta, porque sé que te tienes que ir a una reunión. Una última consulta y a manera de reflexión. Se hizo una convocatoria para que firmen para la Asamblea Constituyente. Lo que dice la Constitución es vía referéndum, tiene que pasar por una reforma constitucional y hay la Asamblea Constituyente. No tienen las firmas y no se hizo durante el periodo de Pedro Castillo. Se trató de firmar, de conseguir las firmas, no la tienen. Con ese Congreso no va a ser, con ese Congreso no se va a dar una Asamblea Constituyente, con ese Congreso no va a ser. Por eso es que se pide las elecciones. No, pero no consiguieron las firmas. No consiguieron las firmas. Guillermo Bermejo no consiguió las firmas. Escúchame, compañera, le voy a pedir que me escuche. No se consigue la firma, obviamente, porque estamos ante un Congreso de derecha que lo único que hace es velar por sus intereses particulares. No se va a conseguir. No, es que las firmas son del pueblo. Discúlpame, pero las firmas son del pueblo. Se piden los planillones a la OMPE y Guillermo Bermejo hizo toda una campaña en todo el Perú para que le firmen para poder hacer un referéndum, pero no consiguió las firmas. Es que este no es el momento en el que nosotros como pueblo nos encontramos en hacer firmas, no es el momento. Ustedes tienen como periodistas ser también objetivos, ver que en este momento... Pero si no es el momento, ¿cómo pides que se haga una asamblea constituyente? No entiendo, creo que los conceptos están equivocados. Hay que ser claros, nuevamente reitero, que quien asuma del Congreso tiene que ser independiente y inclusive estas fuerzas políticas de derecha y de izquierda, porque es quienes se están movilizando, quienes tienen la agenda clara, es el pueblo. Y el Congreso no los escucha y no estamos en un momento de conseguir o no para A, B, C, X, Y, Z cosas o en este caso firmas. No es el momento, no es la situación, no es el panorama político, no es la lectura política y hay que ser bastante claros y sinceros en esa parte, creo yo. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces por la comunicación. Ustedes están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte. Después me dice que hay que conseguir un candidato de consenso
un consenso que no me puede dar el nombre de un candidato, no me puede responder por qué Guillermo Bermejo no consiguió las firmas, pero sin embargo quieren imponer una asamblea constituyente. Hay un poco de... Me deja desconcertada porque no sabe los caminos por los cuales hay que transitar. Durante año y medio en el gobierno de Castillo, Guillermo Bermejo tuvo los planillones para conseguir las firmas, para que se hiciera un referéndum, para pedirle al Congreso una reforma constitucional para que la figura de la Asamblea Constituyente entrara en la Constitución.